Miguel Ángel Guerrero y junto a mis compañeros María Mercedes Cáceres Jaime, Nelson Enrique Veracruz y Gerson Hernández Méndez, vamos a seguir explicando la continuación de la unidad número uno, contexto de contexto de la perspectiva, actitudes frente al futuro. En un mundo en constante mutación, las empresas deben desarrollar flexibilidad estratégica para mantener su rumbo. La perspectiva tecnológica, económica y social se vuelve esencial para anticipar cambios y evitar soluciones ilusorias. Esto quiere decir, en nuestro modo de entender, pues que en un entorno empresarial que cambia constantemente, las organizaciones, las empresas o microempresas necesitan ser flexibles y adaptables para no perder el rumbo hacia donde se dirigen, el rumbo estratégico. La prospectiva surge como una herramienta fundamental que permite anticipar escenarios tecnológicos, económicos y sociales, ayudando a evitar decisiones impulsivas o soluciones poco sostenibles. Bueno, esto quiere decir en pocas palabras que la prospectiva busca preparar a las empresas para enfrentar el futuro con visión y estrategia, en lugar de reaccionar cuando los problemas ya están presentes. Las actitudes posibles ante el cambio. Eh, en la gestión organizacional, la forma en que una empresa responde al cambio no es neutra, determina su supervivencia, sus niveles de riesgo y capacidad de innovación. Estas actitudes describen posiciones mentales y prácticas operativas distintas. Entenderlas a fondo permite diagnosticar la postura actual y diseñar una ruta para transitar hacia la más adecuada según el contexto estratégico. Bueno, encontramos como primero, pues, como la llaman, el avestruz pasivo. Este evita reconocer señales de cambio, mantiene rutinas sin revisar supuestos, eh, eh, es falta de vigilancia estratégica y negociación consciente o inconscientemente del entorno. La segunda actitud que encontramos es el bombero reactivo. Este gestiona crisis cuando ya se manifestaron, prioriza apagado de incendios sobre planificación estratégica. En conclusión, esto es cuando se ve que se actúa solo el problema, cuando ya está generado, ¿sí? Como tercera actitud encontramos el asegurador proactivo. Este se puede ver que identifica riesgos previsibles y actúa prevenidamente para mitigarlos. Combina responsabilidades con planificación. Se anticipa los cambios previsibles mediante la prevención. Como última actitud, pues, encontramos el conspirador proactivo. Este no solo anticipa, sino que impulsa y modela el cambio hacia los objetos estratégicos, la innovación deliberada, el liderazgo de mercado. Este no espera a que estén los cambios. Este, este provoca y dirige hacia dónde van los objetivos, es como más completo. En sí, pues, en las épocas de crisis es como adoptar una postura reactiva, mientras que en los momentos de crecimiento la actitud proactiva se vuelve esencial para innovar y liderar transformaciones. Planificación prospectiva. Eh, la planificación prospectiva no es solo una técnica, sino un proceso social y reflexivo. Intenta tanto las realidades objetivas, los hechos medibles, como las percepciones subjetivas, opiniones y valores, dentro de un contexto de cultura, político y ambiental determinado. Su finalidad es construir escenarios y futuros deseables, buscando el bienestar común. Este tipo de planificación fomenta la participación de todos los actores sociales, la sostenibilidad y la integración de intereses individuales y los colectivos, poniendo al ser humano en el centro del desarrollo. Acá pues vemos cómo se clasifica el proceso social en que piensan, es considerar las realidades objetivas y percepciones individuales en contexto ambiental, cultural y político particular. Este conduce a la escogencia y logro objetivo deseable para el bienestar general. Las características esenciales son participativa y concertada, integral y sostenible, considera intereses individuales y colectivos y proyecta al ser humano como especie. Propósitos del plan prospectivo.
Ahí encontramos la mejora social, que son las condiciones socioeconómicas y calidad de vida bajo principios de equidad y participación. Competitividad, el cual se ven los procesos productivos y comerciales en concordancia con el desarrollo sostenible. Y la proyección futura, que son las bases para consolidar corredores internacionales y empresas competitivas. Solo es posible mediante una fuerte identidad de principios donde predominen la equidad, participación y solidaridad en una imagen de futuro compartida. El plan prospectivo tiene tres propósitos principales. La mejora social, la cual busca elevar las condiciones de vida y promover la equidad mediante la participación ciudadana. En la competitividad, la cual impulsa procesos productivos, sostenibles y coherentes con el desarrollo económico y ambiental. Y pues como proyección futura establece bases sólidas para construir empresas y regiones, como anteriormente lo he dicho, a nivel internacional. Todo esto es posible si se trabaja con una identidad colectiva, sustentada en valores como la solidaridad, la equidad, la participación, también generando una visión de futuro compartida. Pensamiento sistémico en planificación. El pensamiento sistémico propone entender la empresa o sociedad como una unidad organizada donde los elementos interactúan de forma dinámica y no aislada. Sus principios son una unidad organizada, la cual los componentes trabajan interconectados generando sinergia, auto, autoestabilización. El sistema busca un equilibrio entre fuerzas internas y externas. Autoorganización. Se adapta y evoluciona hacia formas más complejas y resilientes. Y la jerarquización, la cual los subsistemas se integran en niveles superiores de complejidad. Aplicar este enfoque en la planificación permite integrar la tecnología, la organización y el factor humano, logrando una gestión más flexible, equilibrada y sostenible frente a los desafíos del entorno. Bueno, continúa mi compañera. Buenas tardes, yo vengo a hablarles sobre las teorías modernas de la planificación. Es donde surge a partir de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX como respuesta a las limitaciones de las teorías clásicas, que veían como la planificación un proceso rígido, lineal y totalmente racional. Aquí hablamos sobre las teorías de la planificación estratégica. Como primera, pues podemos ver que su enfoque busca anticiparse ante el futuro y adaptar a las organizaciones a los cambios del entorno. Una de sus principales características pues es analizar oportunidades, amenazas sobre el entorno, que lo podemos hacer en la matriz FODA. También pues define una misión, una visión, los objetivos y las estrategias de una organización y pues se considera un escenario y un recurso disponible. Como segunda, también hablamos de la teoría de la planificación prospectiva, que en esta pues su enfoque se limita a promover el futuro, sino a construirlo como una base múltiple en escenarios posibles. Las características para esta pues sería la consideración de la incertidumbre y los cambios sociales, ya sean políticos y tecnológicos. También promueve la participación de actores sociales y utiliza como una herramienta los escenarios prospectivos. Como tercero, la teoría de la planificación situacional, que pues su enfoque es parte de la realidad concreta y los problemas que afectan a los actores involucrados. Las características para esta sería pues que el plan construye desde los actores y sus intereses, se acepta desde la incertidumbre y promueve ajustes continuos. Se concentra en resolver problemas reales de una organización con metas abstractas también. Un ejemplo para esto pues pueden ser los proyectos de desarrollo local donde se planifica según los recursos y los conflictos que tenga el territorio. Otra también sería la planificación adaptiva. Su enfoque es el entorno que cambia constantemente, por lo que el plan debe ser flexible y revisable. Las características para esta es la retroalimentación continua, el aprendizaje organizacional y pues dentro de la planificación también hay un proceso en movimiento, que es cuando es un documento fijo, una base fija para tener en el momento de algún percance. Un ejemplo para esto, pues las políticas públicas o empresariales que se ajustan según a los resultados y al contexto que tenga a su alrededor. Otra que podemos referir es la teoría de la planificación comunicativa.
En esta, pues su enfoque se entiende como un proceso de diálogo y consenso entre actores sociales. Y las características para esta es destacar la participación ciudadana y buscar acuerdos a través de un discurso o la comunicación. ¿Cómo realizar la planificación? Entonces, para esto, pues son 6 pasos. Como primero, diagnosticar o analizar la situación actual. Se identifica dónde estamos y qué tenemos. Se analizan los recursos, debilidades, fortalezas y oportunidades. Y pues se examinan factores ya sean internos y externos. Como segundo, definición de objetivos. En este pues se establece qué se quiere lograr. Son objetivos claros, medibles y alcanzables. Como un ejemplo, pues aumentar las ventas de un 15% o un porcentaje para una organización. Como tercero, formulación de estrategias. En este se define cómo se van a alcanzar dichos objetivos, cómo se determinan las políticas, programas o acciones principales para esta estrategia y se toma un punto de partida para poder empezar a aplicar las estrategias. Como cuarto, diseño de planes de acción. En este pues tomamos todo lo que es la retroalimentación de lo demás y unimos todo para crear un plan uniforme conforme a lo que ya hicimos en la definición de objetivos. En la ejecución y la implementación. En este pues es un proceso más dinámico y cíclico que no termina cuando se ejecuta, sino siempre se revisa y se ajusta. Se supone que una empresa requiere mejorar la satisfacción de un cliente, puede ser. Entonces aquí tomamos el diagnóstico, que son los clientes que se quejan del tiempo de entrega, y un objetivo, reducir el tiempo de entrega. La estrategia para esto pues sería implementar un nuevo sistema de logística y como cuarto pues planificar dar un plan de acción para esto, capacitar al personal o poner un software de gestión. También se pone la ejecución, que es poner el plan en marcha. La evaluación, que se mide sobre un ejemplo, como lo estábamos hablando, la entrega de los pedidos, en cuánto tiempo está llegando, si disminuyó el tiempo, si aumentó y si funcionaron esas estrategias para lo que queremos lograr. Y pues como último, la retroalimentación, que es saber si sí está funcionando, si se mantiene o se ajusta. Y para último, pues la evaluación del control, que es donde tomamos nuevamente lo que es la retroalimentación y miramos si todos estos pasos están funcionando para el objetivo que queremos lograr. Ahora les voy a hablar sobre la planificación formal. Esto es un proceso estructurado, organizado y documentado que permite tener objetivos, estrategias y acciones de manera metódica y planificada para alcanzar metas específicas dentro de una organización o para un proyecto. Es decir, no se hace de manera improvisada, sino siguiendo un procedimiento técnico y racional, como son planes escritos y aprobados oficialmente. Algunas características para estas, pues primero estar documentada, tiene que ser racional y metódica, tiene un horizonte temporal definido, involucra responsables, pues se asignan funciones y recursos para personas o áreas específicas. Incluye mecanismos de control, se mide el progreso y se ajusta cuánto es necesario. También es parte de un proceso continuo, pues forma parte del ciclo de gestión, ya que es planificar, ejecutar, controlar y mejorar. Mostramos objetivos de planificación formal, damos ejemplos de planificación formal y pues miramos a ver si de pronto la empresa quiere lanzar un nuevo producto al mercado y pues hacemos el proceso formal para incluirlo. Ahora voy a hablarles sobre la planificación instrumental. Para esto se considera pues una herramienta o un medio técnico para alcanzar fines específicos, generalmente definidos por niveles superiores. En este tipo de planificación, el plan no busca cuestionar los fines, sino que se centra cómo lograrlos de manera eficiente utilizando los recursos disponibles. En otras palabras, pues la planificación instrumental sirve como lo dice, un instrumento para ejecutar decisiones ya tomadas.
Cuando hablamos de la planificación sistemática, pues es un proceso muy ordenado y metódico. Para esto, pues se sigue como una secuencia lógica de pasos. En estos pasos son el objetivo, la estrategia, la ejecución y la evaluación. Pues en esto garantiza coherentemente las metas, las estrategias y las acciones. En palabras pues más sencillas, es como formar de manera o planificar de una manera más metódica sin improvisar, asegurando que todo esté conectado y que tenga un propósito claro. Para eso también tiene unas características, que es un proceso continuo, no determina la ejecución, sino incluye evaluación y retroalimentación constante. Tiene un orden lógico, se basa en información y análisis, que son las tomas de decisiones con bases de datos y estudios y más no por suposiciones. Está orientada con objetivos, es formal y documentada. También implica coordinación, pues requiere la participación de organizaciones de diferentes áreas o personas. Etapas de la planificación. Para esto, pues primero que todo quiero hablarles sobre el diagnóstico y el análisis de la situación actual. En esto es donde se recopila toda la información sobre el entorno, ya sea los recursos y pues los problemas existentes que hayan en el momento. Pues aquí identificamos lo que son las necesidades y las oportunidades que tiene la empresa. También hacemos definición de objetivos, que se determinan los resultados que se quieren alcanzar. Obviamente que sean objetivos claros y medibles. La formulación de estrategias, eh, desde dónde se quiere hasta dónde se quiere lograr el objetivo, y las estrategias políticas y definidas. La elaboración de un plan de acción, que se detallan actividades responsables y tiempos sobre recursos, o el cronograma de acciones concretas. También sobre la ejecución, que se implementa lo que ya se está planificando o lo que ya se tiene en pie, y las actividades que se desarrollan según el plan. Y como último, lo que es la evaluación y el control, que se comparan los resultados con los objetivos y se hacen los ajustes o las mejoras para esto. Continúa mi compañero. Buenas noches. Bueno, a mí me toca hablar sobre la estructura del problema. Sí, la estructura del problema en... No, devuélvamela, por favor. Miguel. ¿Sí me escucha o no? No. Sí, Donde empieza la estructura señor, del problema. dígame. Empieza la estructura del problema. Devuélvalo. Ahí. Listo. Entonces hablamos de que la estructura del problema en prospectiva es una etapa clave del proceso, ya que nos permite entender claramente la situación actual antes de pensar en el futuro. La estructuración del problema en prospectiva consiste en analizar, delimitar y comprender a fondo las situaciones o temas que se quieren estudiar, identificando los factores, actores y variables que influyen en él. Nos habla de 4 etapas. Dice comprender que el problema o situación se va a estudiar, determinar por qué es importante analizar a futuro, identificar los elementos claves, factores internos y externos que afectan el sistema, y por último definir los límites y alcances del análisis prospectivo. Lo próximo dice que identificación y calificación de las distintas alternativas. La identificación y calificación de alternativas consiste en planear de diferentes opciones. No, ¿la devuelves, por favor? Listo. La identificación y calificación de alternativas consiste en plantear diferentes opciones o caminos posibles para enfrentar el futuro del sistema, analizando empresas, sectores, organizaciones, y luego evaluar cuáles son las más viables, convenientes o sostenibles según los objetivos. Esta también nos habla de 3 fases, la cual dice proponer alternativas estratégicas para el desarrollo del futuro, evaluar su viabilidad, impacto y coherencia con los objetivos del sistema, y como tercero, seleccionar las mejores opciones que orientan la planificación y las decisiones. Presente. Sigamos.
hablamos de la tercera, que es el conflicto de planificar. ¿Qué es lo que planificamos? Lo que planificamos no es el futuro en sí, sino el camino para alcanzarlo. La perspectiva, ¿me la devuelves, Miguel, por favor? Dice, la perspectiva nos busca predecir lo que va a pasar, sino diseñar estrategias y decisiones en el futuro presente para construir el futuro deseado. Aquí nos puede hablar que dice que cuando hablamos de qué es lo que planificamos, nos referimos a lo futuro posible, qué queremos construir o influir y a las acciones presentes necesarias para lograrlo. Pasamos al otro. Dice objetivo de análisis. El objetivo de análisis se elige porque tiene impacto estratégico, requieren mejoras o decisiones de cambio o presentan una oportunidad de desarrollo. También maneja 3 etapas, la primera es de limitación, que se estudia exactamente en empresas, sectores, procesos, comunidades, etcétera. Segunda, propósito, porque se analiza diagnósticos, planificaciones, mejoras y proyecciones futuras. Ámbito, donde y en qué contexto se ubica, local, regional y nacional. Ya por último, el nivel de análisis. Cambia la... Listo. Nivel de análisis se refiere a la escala o profundidad con la que se estudia el fenómeno, organización o sistema dentro de un proceso de investigación o planificación de perspectiva. Aquí nos habla también de cuatro factores, en la cual el primero está en enfocar el estudio en la escala adecuada, determinar el tiempo de información necesaria, evitar generalizaciones o conclusiones erróneas, y como último establecer la relevancia práctica del diagnóstico o planificación. Doy por terminado mi parte, ya sigue mi compañero Jackson. Vale, mismo que respondió el tema de tipos de racionalidad en la planificación. Pues para empezar, el proceso de planificación no es algo que sea lineal, sino que exige que evaluemos alternativas bajo distintos criterios, o como los vamos a llamar, lentes de racionalidad. Estos lentes son fundamentales porque nos aseguran que la decisión final que tomemos sea integral, buscando que sea no solo viable, sino también legal, económica y socialmente aceptable. A continuación vamos a explorar los siguientes tipos de racionalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, empezamos con la racionalidad técnica. El objetivo de esta racionalidad es analizar las líneas de acción basándose únicamente en su potencial para facilitar las soluciones efectivas a los problemas identificados. Como criterio clave tiene la solución más racional, es aquella que garantiza un resultado deseado con mayor eficacia y calidad posible. Es vital entender que bajo este lente no se toma en cuenta límites o consideraciones externas, como el costo, la disponibilidad de los recursos o las posibilidades políticas de ejecutar las alternativas. Simplemente se busca una solución perfecta desde un punto de vista operativo. Siguiente diapositiva, por favor. Racionalidad económica. Esta introduce el filtro de la rentabilidad y el costo. Aunque seguimos buscando una efectividad, la selección se basa en optimizar recursos. Se trata de tomar decisiones que maximicen el beneficio social o privado con el mínimo gasto posible. Está orientada en la eficiencia financiera, evaluando la crucial relación costo-beneficio de cada alternativa, buscando que la solución sea eficiente financieramente. Siguiente diapositiva. La racionalidad jurídica es fundamental para la legitimidad en cualquier plan. Se basa en clasificar las acciones o propuestas, las cuales deben ser contingentes y deben estar ordenadas en un marco legal vigente. Esto incluye leyes constitucionales, reglamentos y normativas. Por
tiene como regla de oro que por muy eficiente o rentable que sea una decisión, debe ser legal para ser considerada racional dentro del Estatuto de Derecho, y la legalidad es una barrera que no se puede ignorar. Siguiente diapositiva. La racionalidad social trasciende la simple eficiencia para centrarse en la justicia y la aceptación colectiva. La elección de las acciones debe buscar maximizar el bienestar colectivo o los objetivos sociales, considerando los valores éticos, morales y culturales de la comunidad. Esta racionalidad evalúa si el plan es equitativo, si genera cohesión social y si cuenta con el apoyo de los actores claves en la dimensión humana de la planificación. Siguiente diapositiva. La racionalidad contextual es un ancla en la realidad. Como principio, reconoce que la planificación ocurre en un entorno real y dinámico. Además de esto, la elección racional debe cambiar y adaptarse a las limitaciones y posibilidades específicas del contexto político y ambiental. La viabilidad rental es lo que importa y no solo la teoría. Es decir, que podamos aplicar lo que vayamos a, la decisión que vayamos a tomar, que se pueda aplicar en un contexto real, no solamente en lo teórico. Siguiente diapositiva. El juego racional es, este concepto se inspira en la teoría de los juegos. La interacción estratégica en la cual no solo consideramos nuestra acción, sino también la interacción estratégica con otros actores, competidores, aliados u oponentes. Además de la decisión racional, la cual es aquella que anticipa y modela la conducta de los demás para maximizar nuestros resultados. La racionalidad se vuelve interdependiente y nos obliga a pensar en 2 o 3 jugadas más adelante. Siguiente diapositiva. La metarracionalidad es un proceso de orden superior. Es la capacidad de reflexionar sobre los procesos de planificación y elegir qué tipo de racionalidad es la más apropiada para el problema dado. Es la habilidad que trasciende las formas básicas de racionalidad, por ejemplo, decir que en una crisis ambiental la racionalidad técnica y social debe primar sobre la racionalidad económica. Es la sabiduría para saber qué lente usar en cada momento. Ya para finalizar, dependiendo del caso, podemos usar una, o pues muchas veces no usamos una, sino diferentes tipos de racionalidades, porque tenemos que tener en cuenta que la acción final que vayamos a tomar debe ser rentable, debe ser jurídicamente aceptable, socialmente aceptable, debe ser algo real y debe ser algo que nos garantice la mayor satisfacción en orden al problema, porque muchas veces nos podemos enfocar en que puede ser algo financieramente aceptable, o sea, que nos tenga un costo menor, pero pues a la hora de operar o a la hora de llevarlo a cabo, nos puede causar problemas. Entonces, muchas veces tenemos que usar una, dos, tres o inclusive todas al tiempo. Y ya, eso sería todo. Bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias a todos, profesor y compañeros.